pampas de mi pueblo reviven con la historia de acciones legendarias que nos vienen a buscar. Son voces del pasado, figuras de la gloria, señales del camino, la luz de un nuevo andar. Sendero de las tropas, fortín de la epopeya, Carmen de Areco guarda su vieja calle real, la plaza Independencia y la Virgen toda ella, cubriendo con el manto su destino universal. El Pago de Areco encuentra esta denominación por el nombre del río y su cuenca. Se lo conoce así desde los tiempos de las exploraciones de don Juan de Garay, que fue el fundador de la Santa Fe de la Veracruz y el que refundó Buenos Aires. En lapsos de tiempos anteriores y posteriores a 1580. Tiene su base en la leyenda sobre algún soldado de ese nombre que, habiéndose enfrentado con los indios, y como él se llamaba Antonio, se encomienda a su santo: si me salvo de esta, te levanto una capilla. Y quedó entonces la leyenda del Pago de Areco. Hasta el momento, solo en el ámbito de la leyenda. Eran estas tierras de chanás. Los chanás estaban más o menos a la altura del Varadero, desembocaduras del río Areco, y el resto tierras de querandíes, que es todo el área del río de la Plata, bajando hacia esta parte de la hoy provincia de Buenos Aires. En esta provincia se fue extendiendo poco a poco una línea de fortines y pueblos. También, paralelo a esto, se fueron conformando las estancias, cuyo término significa estar. Se otorgaban unos campos en tenencia con la obligación de estar. Origen de las estancias coloniales. De estas estancias, hablando siempre de estas regiones, van surgiendo San Antonio de Areco y Luján. El Cabildo de Luján administra estas comarcas, y es así que en las décadas de 1770 en adelante encontramos la llamada Frontera del Salado, línea de fortines de contención al indio y creador de muchos pueblos. Llegando al año 1779, nace el tercer fortín del Pago de Areco, llamado por ese entonces Fortín San Claudio del Pago de Areco, el que en 1812, por decisión del Cabildo, se separa de su gestor San Antonio de Areco y comienzan a fijarse sus límites, y por lo tanto se ha dado por acuerdo histórico como la primer conformación del partido de Carmen de Areco. Su primer alcalde se llamó Hipólito Delgado. Apuntamos que en 1792 ya existe la iglesia Rancho en el lugar en que hoy se encuentra, y en aquel momento ya se estaba venerando a la Virgen del Carmen,
imagen de vestir de estilo americano, quizás andino, peruano. No sabemos su origen. Por el estilo, suponemos que bajó de aquel lugar. Un plano del año 1816 nos muestra la división por manzanas, sistema de Gamero. Vemos a la plaza principal y encontramos la ubicación del fortín en lo que actualmente son las calles Belgrano, Entre Moreno y San Martín. La avenida Mitre era la calle real, era el camino real. Camino de singular importancia en la historia de nuestra patria. De los 3 grandes senderos que hoy serían Ruta 9, Ruta 8, Ruta 7, aproximadamente, con algunas modificaciones. Pero esos senderos, como en este caso Ruta 7, o Camino Real, o Camino de las Tropas, era el que unía Buenos Aires, Córdoba, con Mendoza, Capitanía General de Chile, el Tucumán, el Potosí y los reinos de arriba. La vida de estos fortines era extremadamente dura. A la pobreza extrema, pero pobreza de toda pobreza, se le suman también las guerras con los nativos que no querían ceder sus territorios y además, en medio de todo esto, las guerras civiles. ¿Cómo eran estas tierras llamadas desierto? No había árboles, ningún árbol de madera dura, arbustos, y se usaba caña traída del varadero para estructurar el fortificado del fortín y también construir la armazón de los ranchos, que eran de paja y barro amasado, barro crudo. Se hacía el barro, se mezclaba con paja brava, se lo hacía como un chorizo y luego se lo iba colgando entre palo y palo en unas sogas como en un cordel. Una vez que se secaba, ya estaba formada la pared, se lo revocaba siempre con las manos y se quinchaba también de la misma manera con paja brava. Este tipo de viviendas atravesó los siglos y aún hoy en Carmen de Areco encontramos varios ranchos de adobe construidos como en aquel tiempo, aunque quizás hoy tengan techos de chapa. El sistema de barro amasado en formato chorizo sigue siendo el mismo porque es muy resistente a todo tipo de siniestros, a los vientos, temblores, es muy abrigado en invierno, en verano. Por restos humanos encontrados durante el tiempo en algunas edificaciones, restos hallados en las inmediaciones de la iglesia, se deduce que estas tierras aledañas al templo en algún punto han sido usadas en aquellos tiempos como primer cementerio. Pero hacia 1830 ya está oficializado el primer cementerio que encontramos en lo que hoy es la cancha de fútbol municipal, cuyo nombre verdadero es Plaza España, nombre caído en el olvido.
Y ya en las décadas de 1870, cuando a raíz de las epidemias del cólera y la fiebre amarilla, se hizo necesario fundar el actual cementerio. Veamos algunos detalles en apretada síntesis de la vida en este pueblo en tiempos del Fortín. Durante gran parte del siglo XIX se fueron organizando las estancias ganaderas, generalmente con crías de mulas, por el tránsito del Camino Real Buenos Aires al Potosí, donde transitaban las mulas con sus cargas. También estos campos estaban dedicados a grandes, inmensas majadas de ovejas y también campos de caballadas, con su principal producción también algo de ganado vacuno, pero muy poco. La siembra, por más que los virreyes lo promovían, fue muy escasa por falta de herramientas, por falta de voluntades, de entendimiento de estos hombres de la tierra que solamente podían carnear animales, comer un pedazo de carne y dejar podrir el resto al aire libre, aprovechando quizás algún cuero, cazando algún ñandú para vender sus plumas. Entonces, surgían otros problemas. Por ejemplo, no existía el alambrado. Y el ganado cimarrón estropeaba las cosechas. Era otro inconveniente. Entonces, era muy escasa la producción agraria. Se estima que en el último tercio del siglo XIX, más o menos en el orden de 1870, llegó el alambrado a estas tierras. El alambrado que ya estaba en la Argentina de tiempo de antes, ya desde 1845, pero aproximadamente en el 70 hemos encontrado documentación que ya está el alambrado en Carmen de Areco. El primitivo orden económico social que tenía todavía atisbos feudales llegó a su final con la Constitución, que la Constitución fue la que dio formas al republicanismo y la futura, tomando como ese punto, y la futura organización nacional. Pero, hasta que ese orden llegó, el pueblo atravesó los duros tiempos de las guerras civiles. Incluso los milicianos fortineros actuaron en el combate de Obligado del año 1845 y otros encuentros de esta larga historia de los desencuentros nacionales. Hacia 1867 comienza un nuevo sistema político con la organización municipal que constaba de una corporación o una comisión, si gustamos llamarlo así, de vecinos notables que a su vez, reunidos en plenitud, nombraban a un presidente. Ese presidente equivalía a lo que posteriormente sería el intendente unipersonal. Entre varios de ellos, de estos vecinos notables, ocupó esa presidencia corporativa el médico Melchor Ibarzábal, que lideró la lucha contra la viruela, el cólera y la fiebre amarilla.
En esta fecha, el pueblo abandona el concepto de Fortín de Areco para pasar a llamarse definitivamente Carmen de Areco por la Virgen y por el nombre del río o del pago. 1867. Acotamos también que el orden social constaba de pulperías volantes en carretas que pasaban por las incipientes estancias, los puestos aislados de la campaña, pulperías establecidas en las inmediaciones, donde cada uno se defendía de los malones como podía, y por supuesto las patrullas llamadas descubiertas, porque eran patrullas que salían entre un fortín y otros, salían a campo abierto, sin protección de atrás ni de adelante, estaban en el desierto a espaldas descubiertas. De ahí el nombre, descubiertas. Entonces, era la protección. Asimismo, Carmen de Areco sufrió algunos malones, quizás de menor importancia, pero sufrieron esos asaltos y también hubo gente secuestrada por estos malones indios, también llamados pampas. La organización municipal fue muy importante, porque es la organización que dio comienzo a lo que hoy es la ciudad de Carmen de Areco. No existían los hornos de ladrillos, ellos los promovieron, hasta que en el desarrollo del tiempo hubo más o menos una treintena de hornos de ladrillos en nuestro pueblo, cuya tierra fue brindándose generosamente para convertirse en el ladrillo cocido y hacer las viviendas que hoy conforman el centro de nuestra ciudad. Más cantidades que se exportaron hacia Buenos Aires, que la ciudad de Buenos Aires tiene muchos ladrillos de nuestra tierra. ¿Cómo se sustentaba la municipalidad? Muy pocos cobros de impuestos, obviamente, pero se estaba en el tiempo del fraccionamiento de tierras fiscales, las llamadas quintas y chacras, que a su vez se licitaban, se vendían, y con esos dineros se podían entonces fomentar algunas cuestiones inherentes a la salud pública o algunas otras necesidades. Volviendo atrás en el tiempo, 1826, encontramos que el Fortín de Areco está dando apoyo escolar. Intentaban introducir la educación. Después se pierden esos rastros. Dura y larga fue entonces la tarea de implementar en este pueblo, en estos, y hablemos en plural, en estos fortines, la educación primaria. Después hablaremos de ese tema. Volviendo a lo que decíamos sobre los hornos de ladrillos, se amasó el barro y se construyó un pueblo que después sería ciudad. Pero de esto hablaremos en el video que continúa el número 2. Sus barrios son sus vidas esperanzas, fulgor de amaneceres que su tiempo alumbrará, con luz de nuevos soles, humor de las labranzas, y el oro de sus trigos por siempre brillará. Recuerdos amistosos de aquellos personajes